Bienvenidos. Esto es Actitud Saludable, un espacio dedicado a la información para la prevención y el cuidado de la salud. Cada emisión con diferentes temas de interés pensados en ti y el cuidado de tu familia. Actitud Saludable es presentado por Hospital Galenia, más que un hospital. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es el Dr. Wilfrido Alarcón, cardiólogo intervencionista, egresado del Hospital de Cardiología de Monterrey, Nuevo León. Actualmente ejerzo como cardiólogo intervencionista aquí en el Hospital Galenia. Vamos a platicar el día de hoy acerca de las afectaciones en el corazón por causa del COVID-19. Como sabemos, es una afectación actual reciente con una repercusión tanto en la salud económica, demográfica, bastante importante en el último año. Entonces, verdaderamente apenas estamos empezando a conocer acerca del virus. Información contundente aún no tenemos, afortunadamente vacunas sí, tratamiento curativo no. Pero bueno, en esta ocasión me toca hablar acerca de las afectaciones cardíacas, en las cuales se presentan, o afectaciones en el corazón secundarias al COVID. Como sabemos, el COVID es un virus, el cual se puede presentar en el 80% como una manera asintomática. Esto quiere decir que no te puede presentar ningún síntoma, afortunadamente. En el 20% restante de los casos sí se presenta con algún síntoma, como sabemos, como si fuese un cuadro gripal. Y en el menor porcentaje de los casos ya se presenta con un cuadro de dificultad respiratoria severa, inclusive necesidad de oxígeno suplementario y hospitalización. Pero bueno, esta es una enfermedad nueva ante la cual aún estamos tratando de demostrar cuáles son la manera en cómo sucede la infección por coronavirus. Y en esta parte lo que a mí corresponde hablar como cardiólogo es acerca de la afectación en el corazón por el COVID-19. En los estudios en las sociedades americanas y europeas de cardiología han mostrado que en los pacientes los cuales padecen COVID, hasta el 75 a 78% de los casos manifiestan o tienen enfermedad cardíaca o una afectación del corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes los cuales tienen infección por COVID, 78% de los casos van a tener algún problema en el corazón. ¿Cuáles son los principales problemas en el corazón los cuales se pueden presentar por COVID? Palpitaciones, sensación de el corazón sentirlo acelerado, sentir rápido el corazón, agitado, dolor en el pecho. El dolor en el pecho que se puede presentar es como un dolor punzante o más frecuentemente un dolor opresivo, quiere decir como si tuvieran una sensación de asfixia o una sensación de opresión en el área del corazón, acompañada de falta de aire o falta de aliento. También un cuadro común es el dolor en el pecho de manera atípica. También se pudiese llegar a presentar un dolor el cual relacionado con los movimientos, y esto se debe principalmente a alguna inflamación o una afectación en la bolsa a la cual recubre el corazón, el cual se llama pericardio. Y hay otros síntomas también más inespecíficos por el COVID, como pueden llegar a ser, como ya se ha visto más comúnmente, la pérdida de la sensación del gusto, del olfato. También genera alteraciones en la piel como manchas, ronchitas. También son manifestaciones del COVID. Pero en esta ocasión vale la pena recalcar acerca de las afectaciones que presenta el COVID en el corazón. ¿Por qué? Porque son de severa importancia y porque pueden llegar a generar repercusiones o secuelas en un futuro en nuestra calidad de vida. Estas palpitaciones a las cuales son causa del COVID pudiesen manifestarse por enfermedades como es la pericarditis, que se llama la inflamación alrededor de la bolsa del corazón, miopericarditis, que ya es la infección con la inflamación del músculo cardíaco. Inclusive pudiendo llegar a presentar problemas protrombóticos por la inflamación, condicionando un infarto en el corazón, y esto ya generar dolor en el pecho, falta de aire y las sensaciones o los síntomas, los cuales ya son más comúnmente conocidos por el infarto.
Entonces, sí, el COVID es un estado inflamatorio o es una enfermedad bastante severa, sistémica, quiere decir que afecta a todo el organismo, pudiendo llegar a formar frecuentemente coágulos o trombos, y cuando estos coágulos o trombos se depositan en las arterias coronarias, que son las arterias las cuales se localizan o irrigan al corazón, pueden formar o generar un infarto al miocardio. Es por ello que es necesario que le tomen la importancia adecuada, la importancia a la cual son los problemas del corazón, y no todo simplificarlo o manejarlo únicamente como problema pulmonar. Entender que el COVID es una infección sistémica, es una infección generalizada que afecta a todos los órganos, pero un órgano primordial el cual siempre tenemos que cuidar es el corazón. La falta de aire, el dolor en el pecho, las palpitaciones, la sensación de malestar, movimiento, dolor en el tórax relacionado con el movimiento, dolor en la zona del corazón relacionada con los movimientos del torso, pueden ser síntomas de afectación cardíaca por COVID. Ante ello es necesario tener que acudir con un cardiólogo para atenderse, ya que estos problemas pueden llegar a generar una secuela importante en tu calidad de vida, lo que se le llama insuficiencia cardíaca. ¿Qué quiere decir esto? Tras la infección por el COVID en el músculo del corazón, lo cual se presenta muy frecuentemente, como les comento, hasta en el 78% de los casos de los pacientes infectados por COVID van a tener afectación cardíaca. Entonces, todo esto, si no se trata adecuadamente, puede llegar a generar secuelas, en lo cual se le considera o se le llama insuficiencia cardíaca. ¿Qué quiere decir esto? Un daño en el músculo del corazón, el cual ya no es lo suficientemente efectivo para bombear la sangre necesaria al corazón para realizar nuestras actividades diarias. Y esto ya nos va a generar síntomas más severos, como lo es falta de aire al realizar mínimos esfuerzos, llámese vestirse, bañarse, cocinar, comer, incluso nos puede condicionar falta de aire, dolor en el pecho intenso al hacer alguna actividad o al reposo inclusive, sensación de hinchazón en las manos, en los pies, retención de líquidos, son datos de alarma, al igual que durante la noche tener que utilizar almohadas para poder descansar, levantarse en la noche de manera súbita, ya que tenemos una sensación de falta de aire. Todos ellos son síntomas de insuficiencia cardíaca o de daño en el corazón. Y esto ya puede ser una secuela posiblemente de alguna enfermedad por COVID. Es por ello que es necesaria la atención con el cardiólogo. Y hay mucho énfasis en el tratamiento. Como tal, el tratamiento debe ser específico para cada una de las enfermedades. La automedicación actualmente continúa estando proscrita o contraindicada, ya que puede generarnos mayor afectación. Por favor, ahorita más que nada ante el COVID, en lo cual no existe una cura o un tratamiento definitivo, sí hago mucho énfasis, por favor, en no estar tomando medicamentos recetados por personas que no son médicos y especialmente médicos especialistas. Más que nada porque pueden llegar a generar mayor repercusión o mayor daño en vez de favorecer al tratamiento. Como tal, actualmente para los síntomas leves de COVID, síntomas respiratorios, no existe más que el tratamiento antipirético, o sea, el tratamiento el cual baja la temperatura y disminuye los síntomas, como pueden ser analgésicos y paracetamol únicamente. Para prevenir efectos trombóticos, ¿qué son efectos trombóticos? Son la formación de coágulos en el sistema circulatorio, lo cual sí se ha visto relacionado directamente con COVID. Sí se pueden tomar anticoagulantes, pero esto valorado previamente por un médico especialista. Llámese infectólogo, neumólogo, que es el especialista en los pulmones, hematólogo, el especialista en la sangre, o con un servidor cardiólogo para valorar el riesgo cardiovascular que usted presenta. Siempre tenemos que tener en consideración una buena dieta, es muy importante. Parte de un servidor no proscribo la realización de actividad física, se debe realizar actividad física, de preferencia al aire libre y con su sana distancia, ya que el ejercicio como tal promueve una vida saludable. Mantener adecuado cuidado, como le digo, alimenticio y controlar las enfermedades las cuales las personas padezcan.
Si alguien es diabético, debe tener adecuado control, adecuado cuidado de sus niveles de azúcar y de su alimentación. Algún paciente que es hipertenso debe tener adecuado control de sus cifras tensionales. Al inicio de la pandemia por COVID, salió artículos relacionados con que el uso de medicamentos como lo es el captopril, el enalapril, losartán, valsartán, pudieran exacerbar o pudieran aumentar la sintomatología o complicar aún más el cuadro por infección por COVID. Estos estudios no han mostrado verdaderamente resultados contundentes, por lo cual no se debe suspender su tratamiento antihipertensivo en los pacientes los cuales presentan COVID. Si estás durante un cuadro agudo con COVID, no debes suspender ni tu tratamiento para la presión, ni tu tratamiento para la diabetes tampoco. Debes de llevar adecuada alimentación. Yo sí te recomiendo la práctica de actividad física. Si llegas a sentir algún problema como dolor en el pecho, falta de aire, sensación de pérdida de aliento, dolor en el pecho, palpitaciones o que comienzas a retener líquidos porque te hinchan los pies o las manos, te sugiero que acudas con un servidor, con un particular, valoración ya sea por un cardiólogo, por un neumólogo o un infectólogo, que son los especialistas en poder detectar y tratar de manera oportuna y de manera más calificada los problemas por COVID. Hago mucho énfasis en no tener que automedicarse o no tomar otros medicamentos. Verdaderamente, salvo la vacuna, no ha habido algún otro medicamento el cual muestre una eficacia directa o una eficacia curativa con respecto al COVID. Actualmente estamos en una fase de la pandemia bastante difícil, en una época de rebrote, ante lo cual es necesario, por favor, seguir cuidándonos lo más posible, manteniéndonos en casa y tomando adecuados cuidados alimenticios y cuidado con las enfermedades las cuales padecemos. Les recalco mantener un adecuado estilo de vida y realizar ejercicio propiamente. Con esta información finalizamos el capítulo del día de hoy. Si tienen alguna duda, comentario, con todo gusto se pueden comunicar con un servidor. Les recuerdo, soy el Dr. Wilfrido Alarcón García. Se pueden comunicar a través de mis redes sociales, ya sea por correo electrónico w.alarcon.garcia@gmail.com y en mi página de Facebook Dr. Wilfrido Alarcón, en Instagram Dr. Wilfrido MX. Estoy a sus órdenes o a través de mi consultorio, con todo gusto, consultorio 401B en la Torre B de Galenia. Con todo gusto estoy a sus órdenes para servirles. Muchísimas gracias por su atención. Ante cualquier duda, quedo a sus órdenes. Gracias. Actitud Saludable es un espacio dedicado a la información para la prevención y el cuidado de la salud. Porque nos interesa tu salud, escúchanos en cada nueva emisión. Actitud Saludable es presentado por Hospital Galenia. Más que un hospital.